me voy a tener que ir de la Argentina. Irse, quedarse, el miedo. Hay un tema que es el no horizonte y cómo se tramita y se atraviesa la pandemia. De todo eso vamos a hablar con José Abadi, ya lo veo en pantalla, lo saludo. Le digo ¿Qué tal, Luis? Bien, José, te digo feliz Día de la Madre para quienes toquen en tu familia. Gracias. Y vamos a charlar con él. Vamos a hacer una brevísima pausa para desmalezar el camino y tener esos minutos finales para conversar sobre cómo debe uno atravesar la pandemia, cómo debería uno atravesar la pandemia. Hay un problema que tiene que ver con la depresión, con lo psicológico, que es la falta de horizonte. Yo tampoco sé si... Muy importante. Claro, tampoco sé si alguien te tiene que llevar de la mano y te tiene que decir, vamos para allá, porque... No, pero el mañana, una falta de mañana, y yo creo que hay mañana, y José seguramente también lo cree. Enseguidita volvemos. Junto con María Julio Oliván y con Federico Andajasi vamos a empezar a entrevistar a José Abadi. Primero el diagnóstico, José. La salud mental, las depresiones, las angustias crónicas, yo supongo, estoy seguro, no tengo estadística, pero deben estar a la orden del día, ¿no? Seguramente, y se han obviamente aumentado su frecuencia, los motivos de consulta tienen como los ataques de angustia, los panic attacks y también los cuadros depresivos, entre seguramente una de sus causas más frecuentes. Vos aludiste antes de la pausa, hablaste de qué sentido de futuro tenemos, cómo vivimos el mañana, qué confianza tenemos en el porvenir. ¿Y qué es, en último término, Luis, a la mesa misma? ¿Qué es estar vivo? Tener proyecto. ¿Qué es estar vivo? Estar junto al otro en un lanzarse hacia algo nuevo que me permita sentirme que existo. Cuando no hay sensación de futuro, cuando no hay sensación de porvenir y de mañana, me invade una angustia de muerte. Una soledad que se parece a la forma como nos representamos la angustia de muerte. Y entonces es indispensable ir trabajando esto que es tan nocivo a nivel de la salud mental, no solamente cuando se pueda en términos de prevenir, sino una vez que está instalado, como muchas veces en este momento, poder reparar. ¿No es así? Ahora, José... Vos dijiste... por favor, termina. No, quería decir que dijiste en un momento, no digo que a alguien lo lleven de la mano, dijiste en un momento, pero con eso yo creo que quisiste señalar otra cosa, que es la gente necesita que la cuiden. Y en un momento de crisis, en un momento donde la pandemia sanitaria, donde la crisis social, donde la crisis económica tienen este lugar, nos sentimos muy solos, muy desprotegidos, muy desamparados. Y es necesario que haya una estructura, a veces puede estar referido a un grupo, una familia, pero tiene que haber un clima, tiene que haber un contexto en el que yo me sienta cuidado, que es lo que vos llamabas tomado de la mano, que significa no estar solo. Ahora, José, ¿qué recomendás hacer con las noticias? Nosotros, por deformación, somos lectores de noticias. Yo leo noticias todo el tiempo. Y yo me doy cuenta que el algoritmo de la noticia es 2 negativas, media positiva. 3 negativas, 1 positiva. Que la vacuna no, va y vuelve. Que el virus no. Bueno, menos mal, en Francia está mejor. Rebrote en Francia. No tenemos la respuesta, ¿no? Y hay un algoritmo ¿viste? Que termina angustiándote más. Yo no sé si... ¿La solución qué es? ¿Hacerse su propio diario de Irigoyen, un poco más optimista? Sí, yo no diría el diario de Irigoyen, pero creo que tocas un punto que lo quiero subrayar como esencial, Luis, porque de lo que vos me estás diciendo es... yo acuñé una frase que tuvo bastante difusión en su momento, que es ni desnutrición ni empacho. Es decir, si no recibo ninguna información, vivo en otro mundo, estoy fuera de aquellas nociones que necesito para poder cuidarme yo y cuidar al otro de un modo sensato, manejando el miedo útil y no el pánico inútil. Ahora, si me veo invadido y aturdido por una cantidad de noticias absolutamente imparables, contradictorias muchas veces, insuficientes otras, pero que ocupan todo mi espacio psíquico, entonces me siento
totalmente bloqueado, no dejo ni siquiera pequeñas ventanas para poder imaginar, innovar, planificar algo de lo que sea, aunque sea de esta crisis, poder convertirlo en una experiencia a través del aprendizaje. Aturdirse con lo que yo llamo las auditorías de muertes, contagios, recuperaciones 24 horas por día, todos los medios, eso absolutamente es nocivo. María Julia. José, ¿de qué manera podemos administrar recursos, obtener recursos, tomar mano de los recursos para superar todo esto de una manera social? Porque es la única manera que vamos a poder superar una crisis tan grande, pero con distanciamiento. Claro. Primero te saludo, María Julia, Hola, tanto José. tiempo. ¿Cómo estás? Lo que creo es que me interesa encontrar en la pregunta el sentido de que la solución no es individual. Vale decir, la situación que estamos atravesando exige una reparación social. Tiene que haber sinergia de distintos ángulos y distintas maneras. Eso se expresa a través de los talleres, grupos, trabajos en las empresas. Y además, yo diría, toda una serie de enunciados y de argumentos que también se promueva en la comunicación, donde se nos pueda situar en la fuerza que tiene nuestra responsabilidad individual. No es poco saber qué son las medidas que hay que tomar, ni somos tan débiles. Si sabemos cuidarnos y cuidar al otro, en este sentido, creo que la vivencia no de incertidumbre, sino de amenaza, que es la que nos acosa, va a tomar una distancia distinta y vamos a poder inclusive empezar a descubrir, innovar con alternativas muy superadoras. Federico. Sí, un gusto saludarte, José. Un gusto, Fede. Lo que estoy percibiendo, seguramente también vos, es un fenómeno de burnout. La gente está quemada, completamente quemada. Pero además, no hay válvula de salida porque yo creo que el gobierno está subestimando, así como subestimó la angustia, ahora esta temporada de primavera-verano. La gente necesita tomarse un descanso, la gente necesita desconectarse. Vos como psicólogo, ¿qué le recomendarías al gobierno en relación a las vacaciones, que ya falta poco? Porque la gente necesita de alguna forma ejercer el esparcimiento. Claro. Aparte acabas de decir en el comienzo de la pregunta algo muy valioso. Así como se subestimaba la angustia, dijiste, ¿no? Porque si no se supone que la única salud que existe sería una salud orgánica, como si el hombre fuera pasible de ser dividido en lo mental y lo físico, ¿no? La salud mental no es algo decorativo o postergable. La salud mental es muy delicado y los trastornos de salud mental inciden absolutamente en nuestra inmunidad, en nuestra permeabilidad a infecciones, a virosis, en nuestras relaciones interpersonales, y eso crea todo un mundo de posibilidades o de enfermedad. Entonces, démosle la entidad, por favor, que tiene. Después de un mes y medio, etcétera, estar encerrado, ya se ha trabajado mucho esto, sabemos ya lo nocivo que empieza a ser. Hay que poder juntarnos y encontrar espacios donde se pueda estar, distancias que se puedan comunicar, jugar a que los que están comprometidos en ese espacio innovador inventen también formas de comunicarse. Las vacaciones tienen que poder idearse de un modo que se pueda tener un cierto acceso, con el cuidado necesario, pero basándonos mucho en la responsabilidad individual y teniendo noción de que es necesaria también para nuestra salud mental. No es opcional. José, ¿vos recomendás para la gente que pasó momentos muy difíciles algún tipo de terapia determinada, obviamente psicoanalítica, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me analicé toda mi vida cara a cara y a mí una terapia por Zoom yo lo comprendo, pero no creo que me sirva. ¿Hay determinadas terapias que se pueden hacer en esta pandemia tan particular? Hay distintas formas de terapias. Hay una terapia que significa la comunicación misma entre determinados grupos con un coordinador, donde se puedan presentar frente al otro cuáles son las angustias y los problemas, escuchar del otro,
coordinarlo uno como psicoterapeuta, ponerle palabras que lo conviertan en un lenguaje común y lo hagan sentir al otro acompañado. Eso no imaginás lo importante que es poder sentirse, porque la soledad en la que dejó esta vivencia de amenaza y pandemia es enorme. Por otro lado, el psicoanálisis es una teoría que tiene posibilidad de aplicarse con múltiples técnicas. No hace falta, por empezar, muchísimos pacientes hoy ya no los analizamos en diván, sino cara a cara. Ya no es tampoco como antes 3, 4 veces por semana, sino que viene una vez por semana. Y con nuestras herramientas psicoanalíticas, psicoterapéuticas, que también hemos incluido de otras escuelas, podemos tener trabajos específicos para esto, que tiene que ver con aplacar la angustia, ponerle palabras a ese pánico que los saca de la situación de vivencia arrasadora que tienen, salir de ese pesimismo que es el tobogán a la depresión y trabajar allí. Yo creo que tanto a título preventivo como reparatorio es muy, muy aconsejable. José, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por ayudarnos un poco, ¿eh? Por pensar. favor, Luis, un abrazo grande para vos. Abrazo para vos. Y un abrazo a la vida. Muy bien, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene la Argentina, además de la economía y todo, bueno, el mundo, ¿no? Es el ánimo y la falta de horizonte, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Déjame que haga una pequeña... Tenemos 30 segundos, son notita. tuyos. Vos sabés que yo hace muchos años que hago lo que se llama psicódromo. Es decir, no atiendo a los pacientes en el consultorio, sino que salgo a caminar, desde mucho antes de la cuarentena. Claro, exactamente. Es un circuito que salgo a caminar con los pacientes. Y te digo que se ponen en funcionamiento muchísimas cosas, porque lo ves al paciente, además, funcionando en el mundo y no en el artificio de un consultorio. Muy bien. Ha sido un muy lindo programa en el día de hoy. Le mando un beso grande a todas las madres, incluida la mía, que está mirando. Tita, te mando un beso grande. Sé que estás maravillosa. Ahora nos comunicamos, como hacemos siempre, después de que termine el programa. Y vos me decís cómo estuvieron María Julia y Federico, ¿eh? Porque yo ya sabés que siempre estoy. Quédense con José del Río, tiene un programa hoy. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche para hacer Mirá. Chau.